Querido Dios, con un corazón agradecido en esta mañana estamos en tu casa. Señor, una mañana especial para cada uno de nosotros, en el cual venimos en cumplimiento, Señor, del mandato que tú nos dejaste, y hacer memoria de lo que ha costado nuestra salvación. En esta mañana estamos ante tu mesa, pensando en estos símbolos, Señor, de tu cuerpo roto y tu sangre derramada por cada uno de nosotros. Señor, que este tiempo sea especial, que sea de tu agrado y que sea, Señor, de completa adoración a ti. Bendícenos en este tiempo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Dice en Efesios capítulo 2, en el versículo 7, que Dios quiso mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice el himno que iremos a cantar: tú me enseñas con verdad el misterio de bondad, me recuerdas de la cruz del Cordero, mi Jesús, santa seña para mí. Dice en Romanos capítulo 4, en sus versículos 7 y 8. Está allí Pablo recordando palabras del Salmo 32. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados aquellos a los que el Señor no inculpa del pecado. Me hirió el pecado, fíjate tú. Mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Oh
alma yo la ve. Fue allí por fe donde vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, vi la mancha de mi alma, yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Primera Juan, capítulo 4, versículo 19, dice así: nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Jesús, yo te amo y tuyo seré, por ti los placeres del mundo dejé. Y dice la segunda estrofa: primero me amaste y diste por mí de sangre preciosa raudal carmesí. Jesús, yo te amo y tuyo seré, por ti los placeres del mundo dejé, pues tú me redimes, me das salvación. Borrando mis culpas, me diste perdón. Primero me amaste y diste por mí de sangre preciosa, raudal carmesí. Con ella pagaste mi gran transgresión, borrando mis culpas, me diste perdón. En bellas mansiones celestes sin par, tus glorias eternas habré de cantar. Tu gracia bendita será mi canción, borrando mis culpas, me diste perdón. Bien, continuando con esta reunión en esta mañana, quiero compartir con ustedes unos versículos conocidos por cada uno de nosotros en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, los primeros 7 versículos. Dice así la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Como dijimos al comienzo, en esta mañana estamos en la casa del Señor para hacer memoria, cumpliendo el mandato que Él nos dejó, de hacer memoria cada uno de nosotros de lo que ha costado nuestra salvación. Y en el pasaje que hemos leído, el Espíritu Santo nos lleva a prestar atención a una actitud de nuestro Salvador en medio del sufrimiento. Hemos leído un pasaje allí por excelencia, en el cual es descrita la profecía de la obra expiatoria de Jesucristo, que es el centro y la base de nuestra salvación prometida por nuestro Dios. En los primeros 3 versículos que hemos leído, dice, el Espíritu nos hace ver la humilde apariencia allí de Cristo. Y en los versículos 4 y 6 están descritos allí todos los sufrimientos vicarios que Él padeció para proveernos de una salvación tan grande. Dijimos que vimos la actitud de Salvador en medio del sufrimiento, y algo que nos tiene que llamar mucho la atención es la frase: no abrió su boca. Y como hemos visto, está llamativamente repetida en el principio y al final de este versículo 7. Esto nos sugiere el aspecto, digamos, más sobresaliente de su postura ante el sufrimiento, y esto fue el silencio. Para nosotros como seres humanos, mantener la calma y el silencio en una actitud que nos es un poco contraria depende exclusivamente del carácter y de las circunstancias que nos rodean en ese momento. Si la agresión se lanza sobre nosotros, que se lanza en leve, tal vez es posible que podamos dominar nuestro temperamento. A lo mejor, no sé, podemos superar algunas características de, digamos así, relativa a gravedad que nos puedan pasar. Pero cuando esa agresión o provocación alcanza valores que se escapan de nuestras manos, o cuando el ataque es cruel y despiadado, llega un momento en que la persona más controlada puede perder el dominio propio y puede reaccionar con queja y desaprobación. Algo importante del Señor Jesucristo fue dicho, y las personas dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Dice allí en Juan capítulo 7, en el versículo 43, están diciendo allí los alguaciles, dijeron al sumo sacerdote. O sea, quedamos desconcertados, nadie ha hablado como este hombre. Pero también es cierto que nunca hubo otro hombre que refrenara su lengua como él. Isaías nos dice que esa actitud de Cristo, lo de refrenar su lengua, tuvo lugar en medio de angustia y aflicción. En el texto de Isaías leemos que el siervo de Dios es visto como recibiendo allí una mala acción. Isaías no dice que el Señor experimentó allí un conflicto interior o algún estado de extrema inquietud
por la cercanía de un peligro inminente, ante lo cual el Señor se podía sentir desarmado o impotente. No, de ninguna manera. El versículo dice: angustiado y afligido él, no abrió su boca. Este versículo nos da la idea de un ataque, de una provocación tan bien organizada que hicieron allí, que lo libraron, como para sacarlo de quicio y alterar así su conducta, pero no pudieron. Esa fue una actitud del Señor de autohumillación, que se apoderó de él desde el mismo momento en que él asumió la condición de hombre. El Señor fue oprimido y él se humilló. Él fue oprimido y asimismo él se sometió a la aflicción. Pablo lo explica perfectamente allí en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor podía pedirle al Padre que envíe ángeles que lo librasen de ese hecho, pero se negó a hacerlo. ¿Y por qué se negó? Porque el mismo Señor lo dijo allí a sus discípulos en Mateo capítulo 26, en los versículos 53 y 54. Para que se cumpliesen las Escrituras, era necesario que las cosas fueran de esa manera. Y vemos a través de los evangelios que nos relatan distintas acciones persecutorias que Cristo sufrió en el último tiempo. Él padeció durante sus momentos finales aquí en la tierra. Y en Mateo capítulo 26 vemos allí a Jesús ante Caifás. Lo vemos acusado de blasfemia ante este sumo sacerdote. El Señor calló, aunque permanecer callado pareciera desdecir su derecho a la heredad. Simplemente no abrió su boca. Luego lo vemos en otro juicio, en Mateo 27, Jesús ante Pilato. Estando ante este gobernador romano, no respondió palabra alguna, a pesar de ser acusado de traición. Simplemente no abrió su boca. Y luego también en Mateo 27, para mí creo que es el momento más cruel. Ante los soldados, ante la guardia pretoriana, allí sufrió la burla más cruel. Dice el relato bíblico que lo desnudaron, que sacaron su manto, le pusieron un manto rojo, lo coronaron con una corona de espinas y le impusieron en su mano derecha una caña, como para decir, burlarse de él, porque él decía que era el rey de los judíos. Y se hincaban, se arrodillaban delante de él, imitando allí un saludo real. Dice además que lo escupieron, lo golpearon. Qué manera de satirizar estos soldados a nuestro Salvador. Sin embargo, no abrió su boca. No salió de él ninguna queja ni maldición, porque el Señor había predicho que tal provocación hacia él iba a suceder. Se lo dijo a sus discípulos mientras subían a Jerusalén, allí en Lucas capítulo 18. Dice: será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido. También cayó su boca ante Herodes, allí en Lucas capítulo 23. Acá vemos que el Señor fue sometido a un extenso interrogatorio. Pareciera que Herodes tenía interés en saber de Cristo, pero el Señor no lo respondió. La sumisión total del Señor al Padre
se entiende claramente en la frase: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, es importante que cada uno de nosotros sepamos que el Señor no fue una víctima involuntaria al que obligaron a ir a la cruz, sino todo lo contrario. Él fue por su propia voluntad al sacrificio, y todo el trayecto desde la gloria al Calvario, es decir, desde que Él vino a este mundo hasta llegar al Calvario, se iluminaba con las palabras que Él siempre decía: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Era esa posición firme que tenía de aquel que estaba absolutamente comprometido con la voluntad de su Padre. Es una maravilla también ver, leemos en la palabra, que el gran pastor aparezca comparado con un cordero. Así lo percibió allí Juan el Bautista al proclamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo sufrió porque Él quiso. Él dijo acerca de su vida: nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. No abrió su boca. Qué expresivo que fue entonces el silencio del Señor. Pedro dijo allí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, que en cuanto le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al Padre. Vemos en los evangelios que Él sufrió varios juicios. Se cometieron todo tipo de violaciones legales, y en cada uno de esos tribunales injustos que ya tenían predeterminada una sentencia desfavorable para el Señor. Sabemos que ninguno de ellos fue conforme a derecho. Sin embargo, Dios lo permitió, y lo más importante, el Señor no se quejó. Si lo miramos desde el punto de vista puramente humano de una persona sin Dios, va a decir que la muerte de Jesús fue un rechazo y una traición a su persona, y sobre todo un asesinato. Y ante esta tremenda situación, nosotros en esta mañana solamente podemos inclinarnos en admiración y adoración, además de preguntarnos cada uno de nosotros en esta mañana: ¿por qué el silencio? Y la respuesta a esa actitud de Cristo la tenemos en Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El silencio de Cristo es para nosotros en esta mañana un mensaje especial a nuestros corazones. La cruz tiene un doble mensaje. En primer lugar, gratitud por el encanto de la redención que recibimos, pero también cada uno de nosotros debemos identificarnos con aquel que soportó el oprobio tan cruel, y todo eso por amor a cada uno de nosotros. Él ahora es la fuente de nuestra vida. Dice una canción que cantamos aquí: el Cordero que sufrió, traicionado fue. El precio de nuestra maldad fue puesto sobre Él. En silencio soportó. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue,
la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Querido Señor, te damos gracias por tu silencio, porque Él fue tu grande demostración de tu amor hacia cada uno de nosotros. Tú cargaste nuestra cruz, tú ocupaste nuestro lugar, y por tu muerte hoy, por la fe, por creer en tu sacrificio, hoy tenemos vida y vida abundante. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Recibe nuestra gratitud, recibe nuestra adoración. Señor, que al tomar los símbolos en esta mañana, que lo hagamos sabiendo con toda responsabilidad lo que ha costado nuestra salvación. Tu cuerpo roto y tu sangre derramada a nuestro favor. Gracias, Señor. Amén. En el Evangelio de Juan cita un pasaje que no está reflejado en otros. Y vamos en esta mañana brevemente a analizar. Está en los versículos 31 al 37 del capítulo 19. Meditando en esto, he llegado a algunas conclusiones que la verdad no había advertido hasta que comencé a estudiar este tema, porque a veces me he hecho preguntas y creo que el Espíritu de Dios me ha respondido por qué sucedieron estas cosas. Héctor estuvo comentando sobre el sufrimiento del Señor Jesucristo, y esto termina, como ya sabemos, en la cruz. Entonces el pasaje dice, versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, entre paréntesis, porque aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque justamente era la Pascua, no era un sábado cualquiera. Entonces le rogaron a Pilato que le quebrase las piernas y fuese invitado de allí. Es decir, ellos no querían que ese día tan solemne estuviera con el reflejo de personas que habían muerto de una manera tan dramática. Entonces dice, vinieron con los soldados, ¿no? Y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Entonces, dice acá que de esta manera, evidentemente se aceleraba la muerte, porque al no tener apoyo, se producían desgarros y la persona moría rápidamente. Y acá viene el tema. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Evidentemente, esto es quiero que observemos la escena, o la imaginemos. Estos soldados, que eran gente muy ruda, acostumbrada a los combates, y entonces dice que uno de los soldados, la tradición dice que se llamaba Longines, que quiere decir lanza, y dice la tradición que después se convirtió al cristianismo y hasta incluso atendió una iglesia. Esta lo dice la tradición. Pero imaginemos la escena. Entonces dice que este soldado, muy acostumbrado a esto, toma su lanza y se la clava en un costado. Y yo voy a leer acá lo que leí de un médico cristiano, lo tengo anotado para no equivocarme, porque acá habla de la sangre y el agua que salieron al instante. Dice,
La sangre y el agua que salieron del costado de Jesús al ser traspasado por la lanza cumplen propósitos tanto médicos como teológicos. Médicamente indican la ruptura del corazón o un derrame pericárdico por la intensa presión y sufrimiento, acumulando líquido, agua y sangre. Esto es una cuestión médica. Héctor estuvo hablando de los sufrimientos. Nunca olvidemos que el Señor llegó agotado, todo lo que había pasado, que Isaías lo relata muy bien. Entonces ahí sale esto del costado. Años después, lo estuvimos estudiando hace poco acá en la escuela dominical, Juan dice esto en su primera epístola, ¿no? Dice sangre y agua, se está refiriendo a esto, porque él estuvo ahí como testigo de esta situación. Ahora, teológicamente o espiritualmente, simbolizan la redención, es decir, la sangre, que perdona pecados, y la nueva vida que se da, que sería el agua. La nueva vida en Cristo, cual le habló Jesús a los que le escucharon. Entonces acá viene esta situación que se da, y yo creo acá, esto es un pensamiento mío, que si bien esto es una humillación del cuerpo, pero a mí me parece que para la historia Dios permitió esto para que no quedara duda de algo. ¿Cuál era la duda que podía quedar? Claro, que estuviera vivo y que cuando lo bajaban, después lo reanimaban. Entonces acá, este soldado evidentemente está cumpliendo un mandato divino, porque de este modo no había ninguna duda que el Señor estaba muerto. Esto está claro. Ahora dice, acá viene Juan, el que lo vio da testimonio, y el testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Y dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. La Escritura habla de que no se iba a quebrar hueso alguno, lo citan en varios pasajes. Es decir, ningún hueso del Señor fue quebrado. Por eso había una canción que nosotros dejamos de cantar que hablaba de las manos quebradas de Jesucristo. Si la Escritura dice que no le quebraron hueso alguno, ¿cómo vamos a cantar las manos quebradas? Pero esto fue un error del que escribió esta canción, que nosotros la sacamos del cancionero. Bueno, hay mucho para hablar, pero yo quiero ir rápido. Entonces acá sigue el mensaje y viene otro asunto que es muy importante considerar. Es evidente que en ese tiempo las tumbas que había no eran como lo que nosotros vemos ahora. Es más, los que visitaron a Israel dicen que van a un lugar y les muestran ahí está la tumba del Señor Jesucristo. ¿Hola? Sí, bien. Pero no sabemos si era ahí. Lo que sabemos es que eran pequeñas hendiduras en las extensiones del terreno, la roca, y ahí adentro había como un lecho, no, y un nicho. Los judíos, anoté acá, lo llamaban coquín a esto, es decir, era una tumba especial. Ahora, la palabra decía que nadie podía estar en contacto con un muerto. ¿Qué decía la Escritura? Que no podía estar en contacto porque iba a ser inmundo. Entonces no podía ser que el Señor Jesucristo estuviera en un lugar donde había un muerto. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, Dios movió los hilos y aparecen ahí dos personas que uno es, dice, José de Arimatea, que parece que era un hombre que tenía una posición más o menos importante, y justamente allí tenía él una tumba, como si hoy fuera una bóveda en Recoleta, vamos a decirlo así, pero nunca había sido utilizada. Y entonces aparece también ahí Nicodemo, que, ¿se acuerdan? Aquella noche. Y bueno, entonces acá dice la Escritura que entre ellos dos pidieron el cuerpo para atenderlo. Entonces dice acá versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, que era un preparado como para embalsamar, ¿no? Para preparar a los muertos, y de aloes. Acá hay un tema. Hay dos formas de decir. Nosotros conocemos el famoso aloe vera, pero acá es una palabra esdrújula, dice aloes. Entonces más correcto sería decir aloes,
¿Qué es el aloes? Es de una resina, es largo de explicar, pero produce como un perfume, ¿no? Algo agradable, y dice acá, hasta da el precio y lo que era este tema. Entonces tomaron también el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar a los judíos, entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Entonces se cumplía la escritura perfectamente, que era como una tumba nueva. Por eso es importante considerar que Dios utiliza personas en momentos, que era un momento sublime, donde se estaba por terminar el tema de la muerte de Jesucristo. Entonces acá vemos a un soldado que sin saber aparece allí dando testimonio para la posteridad que el Señor Jesucristo estaba muerto, y a dos personas que eran como discípulos, digamos así, secretos, que en ese momento tomaron el cuerpo de Jesús, se animaron a pedirlo e hicieron lo que yo acabo de comentar. Por eso consideremos que, vamos al Salmo 16:10, que anticipa este tema. Este salmo es profético, ¿no? 16:10. Fíjense lo que dice. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Acá está el tema. No olvide esto, Jesús inauguró esa tumba, que después, como sigue el pasaje, no es motivo de hoy, sabemos lo que sucedió. Por eso todo esto, y creo que algo lo adelantó Héctor, está dentro del plan de Dios. Todo esto se cumplió conforme a las profecías. Dios no dejó detalle alguno sin tener en cuenta, porque el que había muerto era nada más y nada menos que su Hijo amado. Entonces cuidó todos los detalles para que esto cerrara por todos los lugares y que no hubiera duda. Sabemos, porque lo dicen los evangelios, que después quisieron sobornar a los soldados, ¿para qué? Para decir que mentir y demás. Siempre hubo corrupción en este sentido. Por eso, estimado hermano, en esta mañana hemos escuchado los sufrimientos del Señor. Nunca alcanzará nuestra boca para poder elogiar lo que Él hizo, y también considerar que el cuidado que estos dos discípulos tuvieron del Señor debería llamarnos a la reflexión a nosotros como una especie de simbolismo, el cuidado que deberíamos tener siempre respetando al Señor Jesucristo, que un día murió por cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a participar de los símbolos tan caros a nuestros sentimientos. Voy a pedir a nuestro hermano Federico, si es tan amable, juntamente con Héctor, ellos van a participar en esta mañana de entrega de estos símbolos. Nuestro hermano Héctor va a dar gracias por lo que representa el pan. Oremos. Eterno Señor, estamos ante tu mesa, Señor, para hacer memoria, Señor, de lo que ha costado nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este símbolo, el pan, el cual representa tu cuerpo roto por cada uno de nosotros. Señor, que lo hagamos con una conciencia limpia delante de ti, sabiendo, Señor, de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias. Bendice, Señor, este símbolo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén.
porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos en memoria del Señor. Federico, el hermano Federico habrá de agradecer por el símbolo de la copa. Oremos. Padre y Señor nuestro, te damos gracias en esta mañana, que como iglesia estamos cumpliendo con el pedido de nuestro Señor: haced esto en memoria de mí. Te damos gracias, Señor, porque gracias al sacrificio de nuestro Señor, que ocupó el lugar que teníamos que estar nosotros, Señor, pudimos tener vida y vida abundante. Gracias, Señor, porque realmente el costo fue muy difícil, pero todo lo hizo por amor. Y que aparte, que todos los días en nuestro corazón podamos sentir ese agradecimiento a nuestro Señor por darnos vida y nueva vida en Cristo Jesús. Ahora te pido que bendigas esta copa que representa, Señor, la sangre bendita que derramó nuestro Señor. Bendícelo, Señor. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos en memoria del Señor.
se habrá de agradecer por este acto. Oremos. Amado Señor, nos gozamos un grupo de tus hijos en esta mañana, dándote las gracias por estar aquí en tu casa para participar de esta cena, recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros allí en la cruz. Gracias por tan inmenso amor, Señor. Gracias, amado Padre, por ese sacrificio. Gracias, amado Señor, porque te has acordado de nosotros. Gracias, amado Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y gracias, amado Dios, porque tú a través de tu palabra nos muestras el camino que tenemos que seguir. Queremos rogarte en esta mañana que nos sigas acompañando, nos sigas bendiciendo y estés preparando, Señor, nuestros corazones para estar escuchando tu palabra en la próxima reunión. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien.